Que dicen gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Voy a acomodar un poquito la cámara, si me permiten. Hoy más que nunca vale aclarar que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni nada que se le parezca. Cada vez pienso más que no quiero serlo tampoco. Solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos cada vez está más cerca, cada vez falta menos para que el que habría de venir venga. Como decía la parábola de las 10 vírgenes, ojalá que podamos ser como las 5 sensatas y tener nuestras lámparas llenas para que no tengamos que quedarnos cuando el novio venga por su novia. Vengo a hablar en esta oportunidad de reflexiones, pensamientos que tengo con respecto a la palabra de Dios. Por lo general siempre pongo el título de estas reflexiones o estos pensamientos o estos mensajes que les transmito una vez que voy a subir el video, porque ya tengo una idea clara de qué es lo que hablé. Por lo general los miro, le pongo un título y lo subo a mi canal de YouTube. Desde ya les agradecería que de este lado de su celular dice suscribirse, se puedan suscribir al canal, dejarnos su like, su me gusta, en el caso que sea así, su comentario. Bueno, como les decía, por lo general no siempre pongo el título al final, pero hoy ya tenía un título en claro con respecto a lo que quiero compartir. Y creo que ese título va a ser Cuando la iglesia nos tara, si me permiten el término, porque a veces parecería que dejaríamos de usar el raciocinio. Si bien las cosas de Dios no se pueden entender con una mente natural, y las cosas espirituales, decía el apóstol, han de entenderse espiritualmente, pero también hay una gran realidad, y es que nosotros nos diferenciamos del reino animal por varias cosas, porque hablamos, porque nos reímos, y justamente porque razonamos. Si no, seríamos animales, seríamos como un mono, como un perro, como... Por eso quiero ponerle a este video Cuando la iglesia nos tara, porque parece que dejáramos de ser humanos, seres humanos, de razonar, y empezamos a pensar y a divagar en nuestros pensamientos. Siempre en mis videos les nombro a una persona que marcó mi vida con respecto a la palabra de Dios, que es el pastor Manuel Pereira, y él decía que el Evangelio es una manera de vivir todos los días, donde todos los días estamos aprendiendo y donde todos los días, aunque parezca raro, tenemos que vivir este evangelio todos los días. No es que hoy lo vivo, mañana sí, pasado no, o de acuerdo a mi circunstancia económica, de salud, social o emocional, es que cómo vivo el evangelio. No, uno debe ser cristiano, vivir el evangelio. Obviamente que esto no es fácil, cuesta, y tenemos que replantearnos las cosas muchas veces durante el transcurso del día, del mes, del año, pero se supone que el evangelio debería o tendría que ser una manera de vivir para nosotros.
Y eso decía el pastor Manuel, que el Evangelio es una forma de vivir, no una religión, ni a qué denominación pertenezco. Y de hecho es raro porque yo soy mucho de hablar con los elders, que son los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ellos aseguran que ellos son la única iglesia verdadera, porque tienen el Evangelio completo. Pero también, si hablo con un católico, ellos aseguran, inclusive hasta algunos me han dicho, que los evangélicos están endemoniados porque no creen de la manera en la que creen los católicos. Y para muchos evangélicos piensan que los católicos, por adorar imágenes, no van a tener entrada al reino de los cielos. Y así podemos seguir con tantas denominaciones, los testigos de Jehová, los adventistas, y tantas denominaciones y tantas separaciones de la iglesia que el ser humano ha hecho, que el hombre ha hecho. Dice la palabra de Dios que este evangelio también va a ser predicado por testimonio, por lo que hemos vivido los apóstoles en el libro de los Hechos. Decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, que ellos hablaban y sabían lo que decían, no por cuánto habían leído ni aprendido, sino por lo que habían visto y oído, lo que habían vivido, lo que habían palpado. Entonces, un poco de esto les quiero hablar, porque me pasa como conocedor del Evangelio, sobre todo de la Iglesia Evangélica Pentecostal, ver los desastres que se han hecho y se hacen en el nombre de Dios. O sea, además estaría a decir lo que hizo la Inquisición, matando a miles de personas en el nombre de Dios. Creo que fue uno de los genocidios más grandes de la historia y que se hizo en el nombre de Cristo, de Dios. Pero ahí nos iríamos muy lejos. Pero yo, en mi corta vida, recién tengo mis primeros 50 añitos cumplidos, he visto muchos desastres hacerse y hechos en el nombre de Dios y levantando la bandera del Evangelio como estandarte. El ejemplo más claro, más conciso, lo he tenido en mi familia. Mi madre, una persona muy creyente en la palabra de Dios y en Dios, ella durante muchísimos años visitaba hospitales, ayudando a los internos, a los pacientes, bañándolos, despiojándolos, llevándoles hierba, azúcar y diferentes cuestiones que tenían que ver, haciéndole las camas, escuchándolos, orando por ellos. Pero le tocó en un momento de su vida, y no considero que ella haya hecho las cosas muy mal, tenerme internado a mí en uno de esos hospitales. Lo raro del caso es que cuando me tuvo a mí internado en uno de esos hospitales, ninguno de todos esos grupos que la acompañaban cuando ella servía en esos hospitales estaba con ella. Y más de una vez me tuvo que ir a ver sola a ese hospital. Y una vez hablando con ella en ese hospital y teniendo a ella, a mi hermano mayor, perdido en las adicciones, y teniéndome a mí internado en uno de esos hospitales que ella visitaba, me dijo, ¿sabes, hijo? Me dice,
la profecía más grande que recibí en mi vida no me la dijo un profeta, ni un pastor, ni un apóstol, eh, ni un evangelista, ni nada que se le parezca. Por el contrario, estaba en la Biblia. Y si yo la leí un montón de veces y no la había entendido, pero hoy la entiendo, me decía. ¿Y cuál es esa profecía, mamá? Le digo. Por cuidar viñas ajenas, mi viña descuidé. Mi mamá, que era una persona, ya le digo, que siempre ayudaba al prójimo, vivía visitando hospitales para colaborar con la gente y siempre de su propia plata, de su sueldo, sacaba para obras de caridad. Llegó un momento de su vida donde se encontró sola, solamente con Dios como apoyo de su vida. Y les vuelvo a repetir, lo tenía mi hermano mayor perdido en las adicciones y a mí internado en uno de esos hospitales que tanto visitaba ella. Y parece que la viera sentada en el sillón de ese hall de visita del hospital, diciéndome: mi madre ya ha partido con el Señor, ya descansa hasta la resurrección de los muertos. Y parece que la viera diciéndome: hijo, la profecía más grande que recibí fue esa. Por cuidar viñas ajenas, viñas descuidé. Mi viña descuidé. Y a veces no nos damos cuenta, hace poco hablé de esto en un video, que la primera iglesia es nuestra casa. Nuestra primera iglesia a quien yo debo pastorear, a quien debo guiar, es a mi esposa, a mis hijos, a los que me rodean, a mis vecinos. El pastor Manuel, de quien les hablaba al comienzo, él también decía que es muy raro ver una iglesia sobre todo evangélica, ¿no?, que es de la que les hablo, que los vecinos de esa iglesia congreguen en la iglesia. ¿Cómo me explico? O sea, que la iglesia está acá, bueno, la casa de al lado de la iglesia de un lado y la casa al lado del otro lado, ninguno de esos vecinos congrega en una iglesia evangélica, por más que la tenga pegada a su casa. Y eso nos debe llamar la atención, porque si no puedo ser buen vecino, si no puedo ser buen papá, si no puedo ser buen esposo, si no puedo ser buen amigo, ¿cómo pretendo ser buen cristiano? ¿Cómo pretendo ser buen cristiano? Si la primera iglesia que debo pastorear son los míos, como hice un video hace muy poquito, primero Jerusalén, primero los míos, primero mi casa. Yo también mucho tiempo erré en esto. Y estaba para todo el mundo menos para los míos. Hoy trato, aunque sea en lo poco, porque dice la Biblia que si en lo poco fuéramos fiel, sobre mucho Dios nos pondrá. Entonces trato, aunque sea en lo poco, de estar para los míos primero y después para los demás. Y si debo poner orden, primero pongo orden en mi casa. No, y no me refiero a acomodar las cosas, me refiero a orden en los que vienen a mi casa. Si debo poner orden, sea un niño, sea un adulto, sea quien sea, mujer, varón, pongo orden en mi casa. Porque dice la palabra de Dios, creo que en el libro de Timoteo, que aquel que no puede tener a sus hijos en sujeción, ¿cómo pretende gobernar o dirigir el pueblo de Dios? Cuando habla del obispado, ¿no? Dice: el que obispado desea, sea marido de una sola mujer, no se ha dado a mucho vino, tenga a sus hijos en sujeción, porque aquel que no puede gobernar su casa, mucho menos podrá gobernar el pueblo de Dios. No voy a dar nombres de nadie, pero hoy justamente hablaba con un amigo y trataba de explicarle esto, que
que si nosotros no podemos dirigir a los nuestros, ¿cómo vamos a dirigir el pueblo de Dios? Y de estos tengo un montón de ejemplos de la vida real, no me hace falta ir a las escrituras. Hace un tiempo, quizás él vea este video, hablaba con un amigo que gracias a Dios para algo sirvió. Él me comentaba que estaba en una iglesia donde él era líder de 200 jóvenes. Él y su esposa eran líderes de 200 jóvenes. Y los dirigían y los llevaban a encuentros y los llevaban a campamentos y los llevaban. Claro, yo muchas luces no tengo, pero le digo, escúchame, te hago una pregunta. Eh, sí, decime, me dice. ¿Cómo puede ser, le digo, que vos estás liderando 200 jóvenes para llevarlos al camino de Dios y tu hijo está perdido en las drogas? Y lejos de ofenderse, este varón fue sabio y entendido y tuvo oídos para oír y entendió que el primer joven que tenía que rescatar del infierno y llevar a la luz gloriosa de Cristo y dedicarse a ser líder de él, amigo, padre, compañero, era de su hijo. Gracias a Dios lo entendió y hoy va por eso, va por ese lado. Conozco gente que, y no lo digo por criticar al pueblo de Dios, pero estoy hablando de cuando la iglesia nos tara, cuando, cuando vamos a la iglesia, ahora me doy cuenta que las mujeres se disfrazan para bailar y hacen tantas cosas, pero tienen una lengua tan filosa. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que con las mismas manos santas que levanto para alabar a Dios, eh, pues haga tantas cosas malas? Entonces algo no está bien en mí y debo entenderlo así. Errar podemos errar todos, un mal día podemos tenerlo todos, pero no podemos estar otra vez. A ver, ¿cómo explico esto para que se me entienda? Estoy haciendo un poquito largo el video, pero creo que vale aclararlo. Eh, Primero que errar podemos errar todos, porque todos somos humanos, todos somos pecadores, y eso creo que lo entendemos. El libro de Romanos capítulo 3, versículos 23 dice que por cuanto todos, no dice algunos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que acá santo no hay ninguno. Todos de alguna u otra manera estamos salpicados por el pecado, desde el pecado original de Adán hasta las barbaridades y atrocidades que nos mandamos nosotros. Y si no lo hacemos físicamente, lo hacemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que tiene el mismo peso para Dios. Recuerden que siempre les digo que no hace falta ir y acostarse con una mujer para pecar con ella. Jesús decía, nuestro líder, aquel que seguimos los cristianos, decía, el que mira estos ojitos a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que de ahí, todos los varones, si no tenés otro problemita, si no lo haces, ya somos pecadores. Si no, vos pateás para el otro bando, que es otro pecado también. Y mi mamá me decía que no hay ni pecado chico ni pecado grande. O sea que una mentirita piadosa es pecado, como un homicidio es pecado. Entonces uno dice, sí, pero no podés mentir, o no podés medir una mentirita piadosa con un homicidio o una violación. Bueno, para Dios es el mismo pecado. Es el mismo pecado, porque pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios para nosotros en Cristo Jesús es la salvación.
claro, volviendo a este tema de que a veces la iglesia no está. eh, Alguna vez conocí un pastor, líder de una iglesia muy numerosa, muy numerosa, muy numerosa. Tanto era así que no podía atender todas las obligaciones que tenía dentro de su congregación. Entonces se puso una secretaria joven para que tenga lucidez en su cabeza, que le atienda algunas cosas de la administración de la iglesia, de los diezmos, de los impuestos y qué sé yo. Creo, si mal no recuerdo, la chica tenía 16 o 17 años. Este varón no sabía la palabra de Dios, sí la sabía, porque predicaba y pasaban muchas cosas extraordinarias dentro de esa iglesia. Estoy hablando de casos verídicos. ¿En qué terminó esto? Que este pastor terminó abandonando a la esposa de toda su vida, a sus hijos, y se fue con esta secretaria de 16, 17 años a comenzar una nueva vida. Claro, a ver, yo lo estoy juzgando, no. A muchos les puede pasar. El tema es cuando ya sabemos la palabra de Dios. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Claro, entonces, ¿qué me pasa a mí? Veo que la mayoría de los hijos de los líderes de la iglesia actual no les importa, y es más, muchos de ellos son enemigos, ni que hablar los nietos, son enemigos de la cruz, son enemigos de Dios. Reniegan de sus padres, de sus madres. Entonces, claro, digo, ¿quién falló? ¿Quién falló? Como le dijeron a Jesús cuando sanó al ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Ay, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No, esto fue para que se vea la gloria de Dios. Entonces, si estás mirando este video y algo de todo lo que te digo te está haciendo algún ruido, estás viendo que en algo no va bien, algo no va bien, porque no puede ser que estés todos los domingos metido en la iglesia, o todos los sábados, o el día de culto de jóvenes, o en la semana, o cuando sea de la reunión de oración, y que tu vida en tu casa sea un desastre. No, o sea, no debería ser así. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ya venció al mundo. Pero eso es una cosa, que en el mundo tengamos aflicción, pero que nuestra vida sea un desastre, nuestra familia sea un desastre por deporte, porque tengo más tiempo para ocuparme del lavado de cortinas de la iglesia que de mi marido, o tengo más tiempo para ocuparme, no sé, de qué plantearle, del armado del sonido que de mi mujer, o tengo más tiempo para ir a predicar a las campañas que el tiempo que le dedico a mis hijos, o tengo más tiempo, me voy explicando a lo que voy. Entonces después vienen los reclamos, vienen las cosas, vienen las cuestiones malas. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿por qué hago este video? ¿Para qué hago este video? ¿Cuál es mi intención al hacer este video? Justamente que no se te escape la tortuga, hermano, hermana. Si este video está llegando a vos, por algo está llegando, y pensá que quizás a través de esta piedra, como dijo Jesús en una oportunidad, le dijeron, dile a esta gente que se calle, cuando lo estaban alabando. Y Jesús le dijo, de cierto les digo que si ellos no me alaban, estas piedras me van a alabar. Bueno, quizás hoy yo sea una piedra que te está hablando. Entonces tomalo así, tomalo así. Si estás sirviendo en la iglesia,
si te sentís útil en la iglesia, en la alabanza, en la oración, en la prédica de la palabra, así sea acomodando las sillas, pero esa misma utilidad no la llevas dentro de las paredes de tu hogar, vamos mal, muchachos. Muchachas y muchachos, vamos mal. Si no vieron el video que compartí, que se llama Primero Jerusalén, les invito a que lo miren, para que entiendan un poco más de qué le hablo. Ya le digo, mi madre, que para mí fue una mujer de Dios, tenía, después de haber creído durante 40 años, tenía a su hijo mayor y que abrió matriz en la droga, y a mí internado en uno de los hospitales que ella iba a visitar, encontrándose sola. Entonces, ¿a qué te aliento? A que no se te escape la tortuga. No vaya a ser cosa, como decía el apóstol Pablo, que habiendo sido heraldo yo para muchos venga a ser descalificado. Esto no lo digo yo, ni lo estoy inventando, ni es un refrán, no. Esto lo dice la Biblia. El apóstol Pablo decía, no vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo yo para muchos venga a ser descalificado. Porque algunos dicen que a los pastores de las iglesias algún día se les va a pedir cuenta por cada miembro de la iglesia que les tocó pastorear. Pero yo pienso también que a cada persona que se le puso a cargo una familia, también, y en esto me incluyo, se nos va a pedir cuenta por esa familia. A veces podemos errar, pero yo tenía un amigo que era de apellido Achaban, Juan Achaban, y él decía que una vaca pasa por donde hay una rama, se golpea una vez, y la segunda vez que pasa, y si tiene que pasar 100 veces, nunca más se vuelve a golpear. Pero que el ser humano pasa, se golpea una vez y se olvida la segunda y la tercera se golpea de nuevo. Entonces que esto nos sirva para aprender, que si alguna vez erramos, que nos sirva para aprender de nuestros errores. Perdóneme si hice más extensivo el video de lo que siempre lo suelo hacer, pero que la iglesia no te tare, que la iglesia no te tare, porque pensamos que tenemos autoridad de echar demonios, pensamos que tenemos la autoridad de atar y desatar en el cielo y en la tierra, pero qué triste sería que en esta vida terrenal hayamos decretado, hayamos desatado en el cielo y en la tierra. Qué triste sería que hayamos sanado gente, que hayan ocurrido milagros, prodigios y maravillas por nuestra mano, y que los nuestros terminen ardiendo en los tachos del infierno. Y nosotros no nos hayamos dado cuenta de que se iban camino a una eternidad de sufrimiento, una eternidad de llanto, donde el lloro y el crujir de dientes será perpetuo, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Qué triste sería que los nuestros vayan. Quizás, siempre digo lo mismo, de nada me vale alcanzar las naciones si el que duerme al lado mío se pierde, o si la que duerme al lado mío se pierde. Ni hablar de nuestros hijos, ni hablar de nuestros nietos, de nada sirve. No les quiero robar mucho más tiempo, pero con respecto a esto que le hablaba de las religiones, de que todos tenemos la verdad y que cada religión piensa que somos los dueños de la verdad, les quiero contar
para terminar, porque ya me he extendido bastante, pero una historia muy cortita, dice que había un ángel que estaba con una persona en la puerta de la entrada de los cielos, esperando ver quiénes iban a entrar al reino de los cielos. Y esta persona que estaba con el ángel había sido evangélico pentecostal toda su vida. Entonces le preguntó al ángel, yo voy a entrar porque yo creí, fui fiel en la iglesia, en el servicio. Espera, dice, esperemos. Y por allá había un grupo grande que venía con una pancarta blanca que decía Iglesia Católica Apostólica Romana. Y llegó a las puertas del cielo y pasaron de largo. El ángel le dijo, no, ustedes no están anotados, sigan. Entonces este hombre se envalentonó porque ellos siempre predicaron en contra de las imágenes y en contra. Entonces, no, nosotros entonces estábamos en lo cierto. Vino otro grupo con otra pancarta grande que decía Testigos de Jehová, llegó a la puerta del reino de los cielos de la Nueva Jerusalén y el ángel que estaba con los libros en la puerta le dijo, ustedes tampoco están anotados para entrar, sigan de largo al sufrimiento eterno. Entonces este hombre también se envalentonó, pero dijo, bueno, no entraron los católicos, pero los testigos de Jehová tampoco. Pero yo estaba en la iglesia evangélica pentecostal. Bueno, y así pasaron lo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y no entraron. Pasaron los adventistas y no entraron, los bautistas y no entraron. Y seguían pasando diferentes grupos y diferentes denominaciones. Entonces en un momento se puso contento porque vio que venía un grupo grande en cantidad que decía Iglesia Evangélica Pentecostal. Y le dice, bueno, acá vienen los míos. Y llegaron a las puertas del cielo y el ángel le dijo, ustedes tampoco están anotados, sigan de largo para el sufrimiento eterno. Entonces este hombre se entristeció y le dijo al ángel, ¿qué pasó? Yo creí toda la vida que estaba en la verdad, pero se ve que no. Entonces el ángel le dijo, no, esperá, le dice, porque todavía falta un grupo. Y venía un grupo reducido, bastante grande, pero más reducido que el resto, con una pancarta blanca como la nieve, con letras rojas como el carmesí muy chiquititas escritas, y se fueron acercando a la puerta del reino de los cielos y la pancarta alcanzó a leer este hombre que decía, los comprados por la sangre del cordero. Y ahí había gente de varias denominaciones y muchos quizás que nunca pisaron una iglesia, pero que creyeron en aquel que vino a salvar tu vida, creyeron en aquel que vino a salvar la mía. Lo confesaron con su boca como Señor y creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos y trataron de ser fieles en lo poco y sobre mucho Dios los hijos puso. Así que ya te digo, no es tu denominación, no es como creas, no es como cantes, es si tenés los preceptos de la Biblia como un modo de vivir todos los días. El libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, no la unción de los apóstoles, no la adoración de los apóstoles, no los estudios bíblicos de los apóstoles, ni los encuentros de los apóstoles. Se llama Los Hechos, que tus hechos hablen más que tus palabras, porque el árbol se lo conoce por su fruto, decía el Señor. Así que los aliento a seguir adelante, no se cansen nunca de hacer el bien y recuerden que Dios los ama, como me ama a mí, que soy polvo de esta tierra, un vil pecador. Pero dice la Biblia que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para alcanzar misericordia. Y esta salvación está disponible para todo aquel que la quiera aceptar. Que nosotros la aceptemos y tomemos como un modo de vida el servir a nuestro Señor. Y qué lindo sería que lo podamos servir cuando todos nos ven, pero cuando estamos solos también que lo podamos servir. Que no tengamos ojos vagabundos los varones,
las mujeres también, en la iglesia, pero que en la calle tampoco los tengamos. Qué lindo sería que dejar los vicios, pero qué lindo sería también dejar el chisme, la murmuración, la envidia, la contienda, los celos amargos. Qué lindo sería. ¿Te condeno con esto? No, Jesús no te condena. Y yo menos, porque no soy nadie para hacerlo. Pero te digo que hay un camino por transitar que todavía nos queda. Y mientras hay vida y esperanza, así que dale para adelante, recordá que Dios te ama como sos y que Él preparó un camino de buenas obras para que vos andes por Él y que esta salvación no la vamos a ganar por nuestras obras, es por gracia, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si yo por lo que hago me podría gloriar delante de Dios, no, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, entonces ¿para qué vino a morir Jesús a este mundo? Recordemos que Él vino porque ninguna de nuestras obras alcanzaría para que podamos ser perdonados de toda la maldad que tenemos adentro. Pero Dios así todo nos amó y si creemos en el poderoso nombre de Cristo, de Jesús, intentamos, aunque sea en lo poquito, como les decía, andar ese camino de buenas obras del que nos habla el apóstol en el libro de Efesios, les puedo asegurar que cuando Jesús dijo cosas mayores que las que yo hice harán, no se refería por ahí a caminar sobre las aguas, sino a poder llevar este evangelio con orgullo de decir somos soldados de la cruz. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes siempre. Bendición.